Vamos a tener una conversación con el presidente del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios, José Gregorio Rodríguez, en una entrevista exclusiva para Efecto N, donde vamos a revisar todos los elementos que están incidiendo en este momento en el desempeño del sector privado. Además, ¿qué va a pasar en la próxima Asamblea de Consecomercio, 21 y 22 de mayo? Y adicionalmente a ello, ¿cuáles son los elementos que se están estudiando en materia de atención al Estado de Nueva Esparta desde el Ejecutivo Nacional y en la capital de la República? Servicios públicos es uno de los temas, Puerto Libre es otro, y también la nueva circular 560 del CENIAT, donde se amplía y detalla el cupo del equipaje acompañado. Acompáñenos acá en el Hotel Unique, Sunsol Unique, donde vamos a entrevistar a este líder gremial empresarial que nació en la isla de Margarita y que ya se proyecta en todo el país. Qué buen efecto N se siente estar en casa para conversar de una manera transparente, tan normal, de la significación en primer lugar que tiene la asamblea número 56 de Consecomercio. Lo primero que quiero destacar es que, si ustedes observan, no se va a hacer en la ciudad de Caracas, y hacía muchísimo tiempo que Consecomercio no realizaba una asamblea fuera de la ciudad de Caracas, que sabemos que eso tiene costos alternos, que eso por supuesto profiere una logística mucho más amplia, de mayor esfuerzo, pero sin embargo creemos que es importante darle un peso específico a las regiones. Yo, que soy un hombre de región, que vengo de esta hermosa tierra, por supuesto, queremos también darle esa primera significación de una región, de la importancia que le creemos a las regiones. Y anticipo que la 57 tampoco se va a dar en Caracas. La 57 va a ser la sede, el Estado de Nueva Esparta, específicamente la isla de Margarita. Así que nos preparamos para mayo del 2027 también. Pero en esa asamblea, que va a ser en la ciudad de Barquisimeto, 21 y 22 de mayo de este mes, de este año, estamos abordando los temas de los cuales el comercio, la industria, el empresariado en general tiene interés en conocer, en debatir, y más que buscar razones de efectos, buscar causas, atenderlas con los especialistas también, para que de esas discusiones se desprenda un conjunto de propuestas en materia de simplificación de trámites, que aspiramos que pronto salga un decreto, ¿verdad?, con la competencia que se le otorgó a la señora presidenta encargada de la República en materias de optimización y simplificación de procesos administrativos, que por cierto hay un compendio propuesto muy concreto en distintas áreas que ya Consecomercio consignó ante la presidencia y ante la vicepresidencia económica, y distintas áreas, que no va solo al tema de reducir trámites en las alcaldías, en las gobernaciones, en los ministerios, incluso hasta para los institutos en los cuales la ciudadanía en general tiene acceso, como el SAIME, por ejemplo, que es vital, importante, el SAREN, el INTT, el Instituto Nacional de Tránsito. En el SAREN tenemos lo que sucede solamente, no es solo con los gremios, que tenemos ahí una parálisis completa. Eso se convirtió en un nudo de un cuello de botella importante, que aspiramos que allí. Pero ahí vamos a hablar también, aparte de la simplificación de los trámites, vamos a hablar también del tema del financiamiento. El financiamiento clásico, ortodoxo, a través de la banca como un ente de intermediación con un crédito que hoy en día existe, pero es poco, ¿verdad? Es menos del 3% del Producto Interno Bruto. Es un promedio de unos 2.800 millones de dólares lo que circula dentro de las gavetas, que se puede prestar con un encaje de 73%. Ahí hay una propuesta concreta también que estamos haciendo el Ejecutivo Nacional y que vamos a discutir con especialistas si esa propuesta tiene una viabilidad y tiene consonancia, consistencia en el futuro, tiene sostenibilidad. Porque cuando tú dices, bueno, si liberamos 20 puntos son 400 millones, 450 millones del Producto Interno Bruto, pero eso no puede impactar negativamente para presionar la inflación. Pero es que el planteamiento no va por allí. El planteamiento va a liberar esos 20 puntos del Producto Interno Bruto y esos créditos con una reforma también que podamos darle a nivel interno del sistema financiero, permitir que lo que está depositado en dólares, tú puedas prestarlo en dólares y lo regreses en dólares. Ahora, ¿para cuáles áreas? Bueno,
Eso es lo que aspiramos a discutir con el gobierno nacional. Eso no es para dedicarlo a fiestas o a compras suntuosas. Eso es para dedicarlo a actividades como, por ejemplo, las empresas que le prestan servicios también a la industria petrolera, a esas grandes transnacionales que van a venir. Esas transacciones podrías hacerlas para las empresas nacionales que le dan apoyo a las internacionales también. Eso también podría darse en materia de industria a aquellas empresas que se dedican al procesamiento de alimentos, de medicinas, de artículos de aseo personal. Eso podría operar perfectamente en el turismo y en el comercio en Paraguaná y en Nueva Esparta también. O sea, esas son algunas áreas. Y el abordaje del tema cambiario, el abordaje sobre la disponibilidad de divisa y la presión que está ejerciendo ese tema en el comercio, porque indiscutiblemente, aun cuando ha mermado, todavía persiste. Bueno, cuando nosotros hablamos del financiamiento, de ahí vamos a abordar otro tema importante, que es el tema tributario. Pero dentro de la macroeconomía, el tema tributario, que es una armonización integral, que es una reingeniería del sistema tributario, no es un maquillaje lo que nosotros aspiramos, no es solo disminúyeme las alícuotas porque tengo demasiada presión fiscal, cosa que es cierto, pero es que tenemos también una fiscalización de un sistema punitivo, donde hoy en día, por ejemplo, hay capacidad de los órganos de fiscalización a nivel nacional, estatal y municipal, no solo de cerrarte el negocio por 21 días, por 7 días, por 9 días, sino que también te sancionan pecuniariamente, te multan, entonces hay doble sanción. Entonces la unidad de producción no puedes verla como un enemigo, tienes que verla como un aliado, como un socio del Estado, que si bien es cierto, existen algunas empresas, algunos negocios que pueden cometer algún tipo de anormalidad administrativa, pueden tener algún defecto, como por ejemplo un tilde en una factura, eso no debería ser sujeto de un cierre en ese tipo de casos y no por tantos días. Vas a cerrar a la unidad de negocio que te va a pagar la sanción y la multa. ¿Y cómo te paga si no produce? Entonces estás perjudicando no solo a esa unidad de negocio, sino también a los trabajadores, a los colaboradores. Pero además de eso, nosotros queremos abordar también el tema de macroeconomía, porque ese sistema de financiamiento que planteamos en dólares también, disminuir los 20 puntos, también lleva algunos mecanismos alternos de financiamiento, como el caso de la Bolsa de Valores de Caracas, que viene tomando mucha fuerza también y que es un espacio importante no solo para buscar financiamiento, sino que si tú tienes un dinero que puedas tener una rotación muy lenta, tienes ahí cómo protegerte por 14, por 21, por 30 días haciendo colocaciones precisamente. Entonces es un instrumento de inversión y es un instrumento también y es un espacio para conseguir financiamiento también. Ahora, ¿qué tenemos en macroeconomía? Imagínense ustedes que este último ingreso mínimo integral, el IMI, por ejemplo, usted que sabemos que es insuficiente, que es un buen inicio porque es producto de una comisión tripartita. Bueno, pero ¿qué hacemos si no combatimos el enemigo más perverso que tiene el bolsillo venezolano, que es la inflación? La inflación. Ahora, ¿cuáles son esas causas de la inflación? Un tema del déficit fiscal y un tema de la variación entre el valor de una moneda y la otra que necesitamos para importar. Es decir, ese diferencial cambiario y ese déficit fiscal, es decir, gastar a veces lo que no tienes dentro de las instituciones públicas, es lo que presiona más porque hace drenar un dinero que no es producto de la actividad económicamente activa. Y después vamos a abordar un tema central, porque supónganse ustedes que usted pueda simplificar los trámites, que usted pueda lograr un buen financiamiento en condiciones menos onerosas, más flexibles, dedicada a las áreas que usted quiere desarrollar y potenciar en la economía venezolana, que usted armonice los tributos, ¿verdad? Que incluso cada uno de esos trámites se haga mucho más acelero. Pero ¿qué pasa si los servicios públicos no son capaces de absorber ese crecimiento? Entonces, simple y llanamente, no te va a servir de absolutamente nada, ¿verdad? Estas 4 otras aristas sin que los servicios públicos tengan capacidad de absorber el crecimiento. Porque la economía viene creciendo, tal vez no al ritmo que queremos, pero viene creciendo. Ahora, el tema también es que después del 3 de enero, con los acontecimientos que todos conocemos, por supuesto que hubo una sobreexpectativa en la población, sí, pensando que todas las cosas se podían resolver de manera mágica. Y esto es un proceso y hay que ser responsable en ello. Esto va a tardar. Una economía que
durante más de 90 años ha dependido de una monoproducción del petróleo. No son 27, no son 30 años, son 100 años desde Sumaque 1 para acá en el estado Zulia también. Entonces esa economía rentista que nosotros queremos acompañar a una economía mucho más productiva, pero después con unos ciclos y unos picos con bajos en que se acentuaron y se agudizaron durante estas últimas 2 décadas también. Esa economía que perdió más del 75% del Producto Interno Bruto, no es sencillo recuperarla en un año, en 6 meses, en 3 meses. Hablan de 10 años. Bueno, es que eso fíjate que va a depender. Pueden ser 15, como pueden ser 5, como pueden ser 7. ¿Cómo así? Bueno, si el PIB crece a más de 15%, de 18%, que puede crecer apalancado por el petróleo, por la agricultura, por el turismo, por la industria agroforestal, entonces eso podría darte un crecimiento interanual del 15 al 18%, y eso tú lo puedes bajar a 7 o 8 años. Ahora, si la economía crece a un promedio del 12%, el 10%, ya tienes ahí 10, 12 años. Pero si creces menos del 10%, tienes un proceso de 15 años, que es lo que venía ocurriendo antes de todo este conjunto de reformas. Entonces, el crecimiento va a depender no de 1 o 2 medidas, sino de la adopción de un conjunto de medidas armónicas. Allí voy. Servicio público, que es medular para Venezuela toda y específicamente para Nueva Esparta y Margarita con el tema del agua. ¿Qué soluciones propone el sector privado y en este caso Conce Comercio como para que el tema de verdad se agilice? Las crisis siempre han puesto en el hombre la capacidad de pensar y de hacer propuestas para solucionarlas. Lo que pone a pensar el hombre es la necesidad, precisamente. Entonces, y la crisis del agua de Margarita ha sido histórica, ¿no? No es un tema hoy en día. Esa tubería de Clavellinos y Turimiquires que alimenta la tubería submarina también, que tiene unas 6 décadas por lo menos, ya tiene un uso de vida útil bastante comprometido. Entonces eso fue un debate importante también que se dio hace mucho tiempo. Hoy en día hay sistemas distintos que no tenemos que mirar ni siquiera a Europa, ni siquiera al norte, aquí mismo en el Caribe. Aquí hay soluciones. Ya ni siquiera estamos hablando de plantas desalinizadoras. Imagínense ustedes que hace 5 o 10 años podíamos hablar. Hoy en día hay plantas termoeléctricas que te pueden generar electricidad y te pueden generar aguas también. Eso es una solución importante. Ahora, más allá que si es una técnica o es la otra, que si es solar o es eólica, ¿verdad? Porque aquí no hay unos recursos hídricos para que fuese distinto al mar, como se utiliza también en una parte de China, una parte de Singapur también, como en Turquía, que la aprovechan también. Además de eso, lo importante es ver cómo tenemos sistemas autónomos, que era como se había diseñado todo el mapa del sistema eléctrico nacional. Guri para alimentar un 70%, Uribante Caparo para el oriente y el occidente del país, Plantacentros en un lado, Margarita, Zulia, o sea, había un diseño importante, pero hoy en día cada uno de esos componentes tienen que evaluarse también pensando en la sostenibilidad ambiental, en las megas tendencias. ¿Por qué? Porque además que vas a ayudar al ambiente, vas a tener posibilidad de tener acceso a los créditos en el Banco Interamericano de Desarrollo, en el Banco Mundial. Hoy en día, cuando nos reunimos con esos organismos, no hay ningún proyecto que avance ni lo admitan si no tiene el componente ambiental. Entonces, ese es un tema importante para nosotros. Nueva Esparta tiene una gran ventaja, que aun cuando es una combustión fósil, las máquinas se alimentan de diésel, también puede migrar a otras alternativas. Tenemos una alternativa que es menos contaminante, que es el gas, y tienes ahí la tubería. Ahora necesitamos ver cómo esos almacenamientos de gas ante una contingencia no son los mismos que tenemos ahorita, porque ya pasamos hace 4 o 3 años, ¿verdad? Por una avería que nos dijo, wow, pero no podemos tener autonomía por 30 días. Y esa autonomía de qué depende, de que los cilindros sean un poquito más grandes. Algo tan sencillo, pero no nos podemos quedar ahí. Tenemos que buscar una asesoría técnica que nos permita garantizar no los 430 megavatios que consumía Nueva Esparta entre el 2011 y el 2012. Tenemos que ir a 600. ¿Por qué no a 400 de 2012? Porque ahorita tenemos un promedio de consumo de 300 megavatios en promedio, 160 o 180. Porque cualquier proyecto, cualquier iniciativa privada se va a ver
se va a ver obstruida en la factibilidad de ese servicio que va a ser imprescindible para que usted desarrolle nuevos urbanismos, maquila pensando también en el Caribe. Ustedes recuerdan que aquí pudimos en una oportunidad con la mirada puesta en el Caribe, hicimos una exposición también. Ven ahora cómo la señora presidenta está visitando islas muy cercanas como Barbados, como Grenada también. ¿Y qué busca eso? Integrar un conjunto de islas donde hay 2 millones de habitantes, la visitan 20 millones de turistas al año, ¿verdad? Y sin embargo no producen ni la lencería que tienen allí. ¿Cómo ha sido la relación del sector privado, de los organismos representativos del sector privado con la presidencia encargada? ¿Cómo está fluyendo? ¿Cuál es el ánimo que se está desarrollando y qué capacidad de escucha han expresado estas instancias con respecto a nuestros representantes empresariales? La ventaja que tenemos hoy en día es que la señora presidenta encargada antes de esta responsabilidad era la vicepresidenta y era el canal directo que teníamos nosotros con el gobierno nacional para reunirnos de manera periódica y hablar y abordar todos estos temas. ¿Qué sentíamos nosotros antes? ¿Qué se nos escuchaba? Pero que las decisiones iban muy lentas y pasaban de decisiones que debían tomarse en 20 días, en 15 días, en una semana, en un mes, podían pasar 6 meses, 3 meses, que después el tiempo nos daba un poco la razón porque discutíamos con argumento y cuando nos equivocábamos, con humildad lo asumíamos también. Ahora sentimos que muchas de esas decisiones se están acelerando. Y por supuesto, esa aceleración va a trastocar también en que los resultados puedan acercarse un poco más, puedan aproximarse. Pero insistimos, en el sector privado tenemos que ser muy responsables a la hora de crear una expectativa. No podemos decirle a la gente, a los comerciantes, a los empresarios, a la ciudadanía en general, que es que ya mañana usted va a tener un mar de felicidad en toda Venezuela. Aquí hay que reconstruir todo un tejido empresarial, todos los sistemas de financiamiento, los sistemas financieros nacionales, los servicios públicos. O sea, tienes que pensar en que es una tarea titánica, que es posible y que es uno de los pocos países que cuenta con los recursos, con la posibilidad de financiamiento y con los talentos, porque tampoco es cierto que si no regresa la diáspora no va a haber posibilidades de regresar. De reconstruir todo el tejido. No, aquí hay muchísima gente, por supuesto que no están todos los que necesitamos, pero ya para esta primera etapa hay un contingente importante de profesionales especializados en distintas áreas, en petróleo, en minería, en gas, en electricidad, en agua, en el sistema financiero, en economía, que están dispuestos a dar también su contribución para ver un crecimiento sostenible en el país. ¿Quiénes han confirmado la participación desde el sector público en la asamblea de Fedecámara? De Consecomercio. ¿Quiénes han confirmado? ¿Qué funcionarios pudieran estar presentes? Bueno, nosotros estamos invitando también desde la señora presidenta encargada, que no ha confirmado su asistencia, pero se nos ha dado de manera informal que pudiera estar el ministro de Industria y Comercio, pudiera estar el ministro de Comercio Exterior, con quien estamos invitando también al superintendente, que lo más probable, lo que nos manifestó es que enviara al intendente nacional de tributos y al intendente nacional de aduanas, porque son temas que tenemos que ver allí, y el tema del COMEX también, que vamos a ratificarle al vicepresidente de Economía para que vea la posibilidad de instruir y autorizar la asistencia del viceministro, que es Saúl Ameliach, que está, por ejemplo, en esa área del COMEX, porque hay temas que tenemos que abordar con ellos. Pues. Y sería una señal excelente que de verdad, siendo Consecomercio en la primera asamblea que se va a desarrollar en este año, pues pudiera haber una presencia más representativa del sector. Y sobre todo ellos están muy conscientes de que nosotros siempre hemos hecho planteamientos respetuosos, con diferencias, porque las tenemos de enfoque. Tenemos el mismo destino, el sector público y el sector privado. Queremos lo mismo, que queremos un país que esté lleno de oportunidades para todo. Tal vez desde el sector privado a veces nos desesperamos porque creemos que podemos avanzar mucho más rápido y tenemos algunos argumentos para soportar esa propuesta. Pero siempre el planteamiento, y eso hemos recibido reciprocidad, se ha hecho con un tono y un lenguaje de respeto, que es importante allí ver, porque ese lenguaje va a permitir que ese canal sea fluido, no se interrumpa y que de alguna manera no haya predisposición
para que se pueda distorsionar el objetivo central, que es lograr acuerdos que permitan ¿qué? El crecimiento de la economía. ¿Y por qué? Para generar riqueza. Si no generas riqueza, ¿cómo vas a recaudar tributos? Si no generas riqueza, ¿cómo fomentas empleo? Si no generas riqueza, ¿cómo ese ciudadano que no siente hoy en día que aún le llega el dinero al bolsillo, le puede llegar en una cantidad que se equipare a comprar bienes y servicios a esos costos que no son los ajustes que se hicieron hoy en día y que reconocemos que el Estado no está en capacidad, que ha hecho un esfuerzo importante y que eso por supuesto es una de las cosas que queremos resaltar también, que por fin se está retomando el diálogo tripartito entre el empresariado, el Estado y los trabajadores. Así es. Y centrándonos ya en la conversación en el Estado de Nueva Esparta, en la isla de Margarita, ¿cuál es la posición de Consecomercio en relación a esta propuesta de reforma de la ley de Puerto Libre que se está impulsando desde la Cámara de Comercio y que también de alguna manera va alineada con esta nueva circular del CENIAC que fue emitida el 4 de mayo, la 560, ampliando la variedad y cantidad del cupo de equipaje acompañado? Para el caso específico de Nueva Esparta, hay algunos temas que son transversales y van, por supuesto, de la mano hacia otros estados. Pero estamos hablando no solo de ese decreto que fue una iniciativa de la Cámara de Comercio del Estado de Nueva Esparta, también el caso del decreto del equipaje acompañado, que ahora se complementa con esa circular que lo que viene es a discriminar el número y el volumen de mercancía para que ese criterio de lo que significa equipaje acompañado no pueda de manera discrecional decirnos un funcionario del CENIAT en el puerto o en el aeropuerto, esto tiene finalidad comercial. No, mire, yo llevo las unidades en las cuales estoy autorizado por el organismo que usted representa para que ese viajero se sienta tranquilo, que tenga su factura a su nombre, que tenga más de 14 años, que pueda hacer sus dos cupos, usar sus 2 cupos mensuales. Entonces, pero además de eso, en el caso de Nueva Esparta, estamos trabajando conjuntamente con la gente de Conceturismo, con las conexiones también. Como eso es un tema que más le compete a turismo, oye, hemos dejado también que ellos sean protagonistas de varias de esas noticias, pero nosotros hemos puesto en eso nuestro granito de arena. Pero estamos trabajando en el tema eléctrico, que es importante, que a pesar margariteños, neoespartanos, de las vicisitudes que nosotros tenemos aquí, porque el servicio no es óptimo, es mucho mejor que en varias regiones. No quiero decir con eso que no tenemos que mejorar. Claro que tenemos que mejorarlo, que no podemos conformarnos con lo que tenemos y estamos poniendo como vitrina también de ejemplo, no solo la planta de Castillito en el estado Carabobo, sino el caso del sistema de generación en la Luisa Cáceres y la Juan Bautista Arizmendi también, bajo la concesión al sector privado en un concurso público internacional, incluso transparente, para empresas nacionales y empresas internacionales para que inviertan. Y eso, como nos preguntaban algunos, eso no va a tener un efecto en las tarifas. Bueno, pero es que las tarifas ya se cobran a un valor importante. Lo que no estamos recibiendo es el tipo de servicio y la calidad del servicio que se correspondan con esas tarifas que se están pagando allí. Pero además de eso, con el caso del estado Nueva Esparta, el proyecto de la electricidad, el tema del agua, que es un tema que nos ocupa también, que es importante, el tema del equipaje acompañado, hay otro elemento que lo estamos incorporando en nuestras conversaciones y que vamos a hacerle un planteamiento a la señora presidenta con relación a esta última comisión que se designó para evaluar los activos en manos del Estado en una clasificación de 4 niveles o cuatro subsectores. ¿Cuál es el Estado venezolano? Debería quedarse en principio de resguardar la soberanía. PDVSA, el otro. Yo tengo mi criterio personal, no el de Consecomercio. Ahí debemos abrirnos un poco también en ese espacio. Dar participación, no desprendernos, pero deberíamos tener una participación del sector privado nacional. Ahí yo no se lo daría tampoco a las empresas internacionales. Pero bueno, la segunda categoría sería cuál es el Estado. Podría ser alianzas con el sector privado, las llamadas APP. Pero en esas alianzas es importante que, aunque el sector privado pueda ser titular, la administración, la disposición, la pueda tener el sector privado también, que es la fórmula Chevron. Fíjense, no estamos inventando nada, lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava. Hay una tercera categoría en las cuales el Estado no le interesa participar por una razón estratégica, por la misma génesis de ser Estado, y que sería una competencia indudablemente hacia el sector privado. Entonces esas empresas se les transferirían al sector privado también. Y hay una cuarta categoría
que es la que no le interesa ni al sector privado ni al sector público, porque no están operativas, porque no son estratégicas, porque no van a contribuir al crecimiento de la industria agropecuaria, de la industria nacional farmacéutica, de alimentos, de servicios, de turismo, distintas a ese poco de empresas. Entonces esa empresa lo más probable que en esa comisión se decida proponerle a la señora presidenta también, ¿verdad?, que haya liquidaciones de esos bienes. Bueno, yo creo que ahí hay un espacio importante para que nos entendamos y todos andamos en lo mismo, queremos que las cosas se den rápido. Entonces Nueva Esparta tiene una gran oportunidad también de salir favorecido. Aquí hay hoteles, también aquí hay bienes, aquí hay varias cosas en las cuales el Estado ocupó, el Estado perturbó esa propiedad de un momento determinado y creemos que ahora hay una disposición de regresarle eso al sector privado. ¿En qué condiciones? No las conocemos. Aspiramos con mucho respeto que la restitución de esos bienes en alguno de esos casos también traiga implícito un plan de financiamiento también y cómo buscar mecanismos que puedan resarcir algunos daños. Tal vez no en la magnitud, porque esto va a ser también unas condiciones y unas características muy especiales de las cuales atraviesa hoy en día la economía venezolana. Y para cerrar, en este año de experiencia en la presidencia de Consecomercio, y observando definitivamente el rol preponderante que ha venido adquiriendo el organismo, aquella promesa electoral de que tener voz propia desde el punto de vista del sector comercial y de servicios ante las instancias nacionales, ¿eso se ha venido alcanzando? Bueno, lo primero que debemos sentirnos orgullosos es que cuando hicimos esa promesa, que eran 7 ejes estratégicos: educación, ciencia, tecnología, simplificación de trámites, reingeniería del sistema tributario, el tema de los servicios públicos, la visión internacional, y va acompañada también de unas propuestas de acción gremial, que estaba precisamente uno de ellos en la autonomía gremial. Nosotros, sin ánimos de descalificar a nadie, sentíamos que podíamos dar una contribución importante en ese sentido. Hoy en día usted puede hacer una encuesta que la tienen ya los gremios y ve el reposicionamiento importante que ha comenzado a dar Consecomercio, no por mi persona, sino por un conjunto de seres humanos que están allí valiosísimos, que nos ayudan y que no están solo en la ciudad de Caracas, que están representados, diseminados en las distintas cámaras de comercio y servicios de todo el país y de los sectores. Lo que nosotros hemos hecho es darle potencia a esa interlocución, llevarlo a unos niveles donde antes no se podía penetrar también, hacer propuestas con argumentos, con estudios, con soporte para darle una mayor credibilidad. Ese Consecomercio que nosotros aspiramos dentro de un año a entregar, queremos también que sea un estadio, un espacio en el cual quienes nos sucedan en el ejercicio de ese cargo también puedan aprovechar una mejor plataforma allí. Así que yo creo que no nos corresponde a nosotros evaluar, pero solo cuando estábamos viendo estos días el borrador de la memoria y cuenta, los técnicos se estaban quejando en ese caso, ¿no? Que hacía muchísimos años que no había tanto volumen de actividad, el staff, ustedes que siempre nos ayudaron aquí cuando tuvimos la responsabilidad de la Cámara de Comercio. Bueno, entonces hemos tenido que ponerlos a trabajar horas extras. Vamos a mostrar una memoria que estamos viendo cómo la encriptamos, cómo la simplificamos y la compactamos, porque es un volumen amplio de experiencia. ¿Y qué nos hace sentir eso? Mucho orgullo en decir que salir desde una región, desde Margarita, hacer una promesa electoral para que un tejido gremial del sector de comercio y servicios creyera en ti, te pueda decir el día de mañana, ha valido la pena.